El hombre del sombrero. Todo empezó con un sueño. Bueno, más bien una pesadilla. Había estado pasando por una semana agotadora, trabajo acumulado, noches largas, y el estrés me tenía al borde. Fue justo esa semana cuando él apareció por primera vez, una figura alta, vestida de negro, con un sombrero que le cubría la cara. No se movía, no decía nada, solo estaba ahí, parado al final de mi cama, como si estuviera esperando algo o a alguien. A mí, claro. Genial. La primera vez que lo soñé, me desperté empapado en sudor, con el corazón a 1000 por hora. ¿Quién no se asustaría, verdad? Lo más raro es que, a pesar del miedo, había algo que me resultaba familiar. Era como si ya hubiera visto a ese tipo antes, aunque no tenía ni idea de dónde. Pensé que sería una pesadilla pasajera, el típico sueño raro cuando estás demasiado cansado. Pero no fue así. Esa misma noche, volvió. Y la siguiente también. Cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba. Lo peor es que se iba acercando un poquito más cada vez. Si la primera noche estaba en la esquina, la segunda ya estaba a mitad de camino hacia mi cama. Y, por supuesto, yo despertaba justo antes de que pudiera tocarme. Sí, tocarme. Cada vez que lo veía, sentía que quería ponerme una mano encima, aunque no sabía con qué fin. Pero una cosa estaba clara, no era algo bueno. Decidí contárselo a mi mejor amigo, Daniel, porque ¿qué más haces cuando sientes que un hombre sombrío te está acechando en tus sueños? Nos vimos en nuestro café de siempre y, entre risas incómodas y café frío, le solté lo que me estaba pasando. No esperaba mucho, a decir verdad, solo un tal vez deberías dormir más o tómate una valeriana. Pero cuando le mencioné la parte del hombre del sombrero, su cara cambió por completo. No me estás jodiendo, ¿verdad? Me dijo, serio como nunca lo había visto antes. Te juro que no. ¿Por qué? Pregunté, sorprendido por su reacción. Lo siguiente que dijo me heló la sangre. Hace un par de años, un amigo mío, Luis, me contó lo mismo. Me dijo que estaba soñando con un hombre con sombrero. Al principio, tampoco le dio mucha importancia. Pensó que era solo una pesadilla, pero luego, Daniel se quedó en silencio por un momento, mirando el café como si pudiera encontrar la respuesta en el fondo de la taza. Luis murió. Un accidente raro, lo encontraron en su departamento. Nadie supo qué pasó realmente, pero antes de que muriera, me dijo que ese hombre del sombrero se acercaba más y más cada noche. Mi piel se puso de gallina. Me reí nerviosamente, porque ¿qué otra cosa haces cuando te cuentan algo tan jodido? Seguro es solo coincidencia, le dije, intentando sonar más seguro de lo que me sentía, pero no era coincidencia. No lo era en absoluto. Esa noche, el hombre del sombrero estuvo más cerca que nunca. Ya no estaba en la esquina, ni a mitad de camino. No, ahora estaba justo al lado de mi cama, de pie, inclinándose lentamente hacia mí. Podía sentir su presencia como una sombra helada. Y lo peor de todo es que, por primera vez, vi su rostro, bueno, lo que parecía un rostro. Era una mezcla horrible entre una calavera y una sonrisa grotesca, como si alguien hubiera estirado su piel hasta que no quedara nada reconocible. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me explotaría en el pecho. Pero me desperté justo antes de que pudiera tocarme. Como siempre, corrí al baño y me miré en el espejo. Estaba pálido como un fantasma, los ojos hundidos, el sudor empapando mi camiseta. No podía seguir así. Tenía que hacer algo. Pasé el día siguiente investigando sobre ese maldito hombre del sombrero. Google, foros, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Y, para mi sorpresa, encontré más de lo que esperaba. Resulta que no estaba solo. Había cientos de historias de personas que habían soñado con la misma figura oscura. Todos decían lo mismo, empezaba lejos, al final de la habitación, pero se acercaba más y más cada noche, hasta que finalmente, algo pasaba. Los detalles eran borrosos, pero lo que sí era consistente es que todos los que lo veían acababan muertos en circunstancias extrañas. Ya estaba en pánico. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejar de dormir? Imposible. Llamé a Daniel esa noche. No podía con la ansiedad de enfrentarme otra vez al hombre del sombrero. Él no respondió, así que dejé un mensaje,
pidiéndole que viniera a mi casa cuanto antes. Sabía que sonaba loco, pero en ese momento solo necesitaba que alguien estuviera conmigo, alguien que me recordara que estaba en la realidad y no en esa pesadilla interminable. No tardé en quedarme dormido, a pesar de mis esfuerzos por mantenerme despierto. Y, como era de esperar, ahí estaba de nuevo. Pero esta vez, no solo estaba más cerca. Esta vez, me habló. «Es hora», dijo con una voz que no parecía humana, un susurro que resonaba en mi cabeza como un eco interminable. Intenté gritar, pero no podía moverme. Sentí su mano fría sobre mi hombro, su respiración helada cerca de mi rostro. Me desperté en el último segundo, como siempre, pero esta vez no fue solo un sueño. Me desperté con una marca en el hombro, una huella oscura como si alguien realmente me hubiera tocado. Y fue entonces cuando lo supe, ya no estaba seguro. Ni en mis sueños, ni en la vida real. Desesperado, salí de casa. No sabía a dónde ir, solo quería alejarme de ese lugar, de esa cama, de ese hombre. Caminé por las calles vacías, sintiendo su presencia detrás de mí en cada esquina, en cada sombra. ¿Y si nunca me liberaba? ¿Y si esta era mi condena? Mis pensamientos fueron interrumpidos por una llamada de Daniel. Finalmente. Pero lo que escuché al otro lado no era su voz. Era la voz del hombre del sombrero, susurrando una vez más. «Es hora». El grito en el bosque. He tenido el mismo sueño durante semanas, siempre igual, siempre inquietante. No soy de las que creen en lo sobrenatural, pero hay algo en estos sueños que me ha perturbado profundamente. Cada noche, caigo en un sueño que me arrastra a un lugar oscuro y denso, un bosque sombrío, cubierto de niebla, donde el aire es pesado y húmedo, y la sensación de peligro me envuelve desde el primer momento. Es un bosque que nunca había visto antes, o al menos eso pensaba. Pero hay algo familiar en él, como si mi subconsciente tratara de decirme que, de alguna manera, lo conozco. Siempre estoy sola, de pie entre los árboles, escuchando. Y luego, el grito. Es desgarrador. Un sonido tan profundo y desesperado que hace que todo mi cuerpo se tense. No es un grito de miedo, es algo más, es como si la persona que lo emite estuviera atrapada, como si estuviera sufriendo un dolor inimaginable. Ese grito atraviesa mi pecho, cada vez más fuerte, más cercano, hasta que me despierto sudando y jadeando, con el sonido aún resonando en mis oídos. He intentado explicárselo a mis amigos, pero me miran con incredulidad. Es solo un sueño, dicen, tu mente te está jugando una mala pasada. Me gustaría creerles, pero cada vez que cierro los ojos, ese grito vuelve, haciéndose más real, más urgente. Al principio, ignoré los sueños. Traté de convencerme de que era estrés, que tal vez el trabajo me estaba afectando más de lo que pensaba. Pero luego, algo cambió. Comencé a escuchar el grito incluso cuando estaba despierta. Todo empezó una noche mientras volvía del trabajo. Estaba caminando por una calle tranquila cuando el viento comenzó a susurrar entre los árboles, haciendo que las ramas crujieran de una manera siniestra. Entonces, lo oí. El mismo grito que había escuchado en mis sueños, pero esta vez resonaba en el mundo real. Me detuve en seco, mirando a mi alrededor, pero no había nadie. Las casas estaban oscuras, las ventanas cerradas. Todo estaba en silencio, excepto por ese grito lejano que parecía provenir de algún lugar profundo, como si me llamara desde lejos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No podía estar escuchándolo. No era posible. Intenté sacudir la cabeza, seguir caminando y dejarlo atrás. Pero esa noche, cuando me acosté, el sueño volvió, más vívido que nunca. Y esta vez, no me limité a escuchar el grito. Lo seguí. En el sueño, mis pies me llevaron por el bosque, empujando ramas y hojas que crujían bajo mis pasos. Sentía el frío en mi piel, el olor a tierra húmeda y el sonido del grito que se hacía más fuerte con cada paso que daba. Era como si el bosque me estuviera guiando hacia algo que no podía entender pero que, de alguna manera, sabía que debía ver. Finalmente, llegué a un claro. La niebla era espesa y se enroscaba alrededor de los árboles, pero en el centro del claro había una figura. Era una mujer, encorvada, gritando hacia el cielo,
sus manos arañando el aire en una desesperación sin fin. Quise acercarme, hablar con ella, pero el miedo me inmovilizó. Mi corazón latía descontroladamente mientras la veía, y de repente giró la cabeza hacia mí. Su rostro estaba desfigurado, una mueca de horror y sufrimiento, con los ojos hundidos y la boca abierta en un grito silencioso. Entonces, me desperté, con el cuerpo temblando y el grito aún resonando en mi cabeza. Algo en ese sueño cambió las cosas. No podía dejar de pensar en el rostro de esa mujer, en el dolor que emanaba de sus ojos. Sentía que había algo que debía hacer, algo que debía descubrir. Busqué en libros, investigué sobre sueños, sobre el simbolismo de los gritos, pero no encontré respuestas que pudieran calmarme. Nada explicaba la intensidad de lo que sentía, la urgencia que me dominaba. Una tarde, mientras navegaba por foros en línea sobre sueños lúcidos y fenómenos extraños, me topé con una historia. Hablaba de una mujer que había desaparecido en un bosque cercano a mi ciudad hacía varios años. Decían que la última vez que la vieron fue entrando en un área boscosa para hacer senderismo, pero nunca regresó. La búsqueda duró semanas, pero nunca encontraron su cuerpo. Solo algunas de sus pertenencias dispersas, como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. El artículo incluía una foto de la mujer, y al verla, un escalofrío recorrió mi espalda. Era el mismo rostro que había visto en mi sueño. No podía ignorar lo que estaba sintiendo. Había algo en ese bosque, algo que la había atrapado, y de alguna manera, me estaba llamando. Esa noche, decidí que tenía que ir allí. No podía seguir viviendo con esa voz en mi cabeza, con esos gritos. Necesitaba saber la verdad. Cuando llegué al bosque, el aire era pesado, casi irrespirable. Estaba oscuro, y el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas y retorcidas sobre el suelo cubierto de hojas secas. El viento susurraba entre los árboles, igual que en mis sueños, y aunque intentaba convencerme de que solo estaba allí para satisfacer mi curiosidad, el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Caminé por el sendero durante horas, sin un rumbo claro, solo siguiendo esa sensación que me empujaba hacia adelante. Y luego, lo oí. El grito. El mismo grito que había estado escuchando todas las noches, resonando entre los árboles como un eco lejano. Sabía que estaba cerca. Sabía que lo que estaba buscando estaba a solo unos pasos de distancia. Me adentré más en el bosque, siguiendo el sonido, y de repente me encontré en el claro, el mismo claro que había visto en mis sueños. Me detuve, con el corazón latiendo con fuerza. El claro estaba vacío, pero la sensación de que alguien o algo estaba cerca era abrumadora. Entonces, lo vi. En el suelo, medio cubierto por hojas y tierra, había algo brillante. Me agaché para recogerlo y descubrí que era un anillo. Lo reconocí de inmediato, era el mismo anillo que la mujer de la foto llevaba puesto. El mismo que había visto en mis sueños. Antes de que pudiera reaccionar, el grito resonó de nuevo, más fuerte que nunca. Esta vez, sentí que provenía de debajo de mis pies. Me congelé, incapaz de moverme. El suelo bajo mis pies parecía vibrar, y de repente, la tierra comenzó a hundirse. Caí al suelo, y mientras me levantaba, vi lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Allí, bajo la superficie, había un cuerpo. El cuerpo de la mujer desaparecida. El horror me invadió mientras retrocedía, pero algo me detuvo. Sentí un frío insoportable, como si algo me estuviera agarrando. Miré hacia abajo y vi que la mano del cadáver me había atrapado. No podía soltarme. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. El rostro desfigurado de la mujer se levantó lentamente del suelo. Sus ojos vacíos se clavaron en los míos, y su boca, abierta en un grito eterno, comenzó a moverse. No sé cómo, pero entendí lo que decía. Los gritos no eran de dolor. No eran de desesperación. Eran una advertencia para mí. De repente, todo tuvo sentido. El bosque no la había atrapado a ella. Me estaba atrapando a mí. Los gritos eran los míos. La sombra que había sentido, el rostro en mis sueños, era mi propio destino. Intenté huir, pero las raíces y la tierra me envolvieron. La mujer desaparecida me sonrió con su mueca espantosa, y antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad, escuché mi propio grito resonar por el bosque, uniéndose a los ecos de los que habían sido atrapados antes que yo. Y entonces, todo se apagó.
El hombre sin rostro. Siempre he sido alguien con sueños vívidos, pero últimamente, esos sueños se han convertido en pesadillas. Todo comenzó hace unas semanas, con un sueño extraño pero aparentemente inocente. Estaba caminando por una calle vacía, una calle que nunca había visto antes. Los edificios parecían antiguos, como si hubieran sido abandonados hacía mucho tiempo. Mientras avanzaba, me di cuenta de que estaba completamente solo, pero la sensación de estar siendo observado era inconfundible. El aire se sentía denso y pesado, y, de repente, lo vi. Al otro lado de la calle, una figura alta y oscura estaba parada, inmóvil, mirándome. O al menos, parecía estar mirándome. No tenía rostro. Su cabeza era una superficie lisa, sin ojos, sin nariz, sin boca. Solo una máscara de piel vacía. El pánico me invadió de inmediato, pero por alguna razón no podía moverme. Quería correr, gritar, pero estaba paralizado. Luego desperté. Al principio, no le di mucha importancia. Un mal sueño, me dije. Algo que olvidaría con el tiempo. Pero no fue así. La noche siguiente, el mismo sueño volvió, aunque esta vez fue peor. La figura sin rostro no solo me observaba desde lejos. Estaba más cerca, avanzando lentamente hacia mí. Podía sentir la presión en el aire, la tensión, el miedo que me envolvía. Y al igual que la primera vez, desperté justo antes de que me alcanzara. Después de varios días de estos sueños recurrentes, empecé a notar algo raro en mi vida diaria. La gente que conocía, incluso mis amigos cercanos, empezaron a comportarse de manera extraña. Al principio, eran pequeñas cosas, olvidaban mi nombre o se detenían a mitad de una conversación como si no recordaran quién era. Pensé que tal vez estaba siendo paranoico, que mi mente me estaba jugando una mala pasada debido a las pesadillas. Pero pronto, se hizo peor. Un día, mientras caminaba por los pasillos de la universidad, me crucé con un compañero de clase con el que había trabajado en varios proyectos. Lo saludé, pero me miró con una expresión de confusión, como si no tuviera idea de quién era. Le repetí mi nombre, pero él solo negó con la cabeza, murmurando que nunca me había visto antes. Me quedé congelado, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. ¿Cómo podía haber olvidado quién era? Habíamos pasado horas juntos en clase. Esto no tenía sentido. Intenté contarle a algunos amigos sobre los sueños y lo que estaba pasando, pero ellos también empezaron a actuar de manera extraña. Uno a uno, comenzaron a distanciarse, como si no recordaran los momentos que habíamos compartido. Incluso mi mejor amigo, con quien había crecido, comenzó a evitarme. Era como si estuviera siendo borrado de sus vidas. Mientras tanto, las pesadillas continuaban. Cada noche, la figura sin rostro se acercaba más y más. Al principio, solo me observaba desde lejos, pero ahora empezaba a perseguirme. Corría por calles desconocidas, por edificios oscuros y vacíos, pero siempre estaba allí, siguiéndome, sin rostro, pero con una presencia aterradora. Y cada vez que despertaba, me sentía más desconectado de mi propia vida. Una noche, el sueño cambió. Ya no estaba en la calle vacía, esta vez me encontraba en mi propia casa, en mi habitación. Sabía que estaba soñando, pero todo parecía tan real. La figura sin rostro estaba al pie de mi cama, mirándome, esperando. Quise moverme, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado. Entonces, lo sentí, una presión en el aire, como si algo estuviera siendo arrancado de mí. No podía verlo, pero sabía que la figura me estaba quitando algo, algo fundamental, algo que no volvería. Desperté con un grito ahogado, sudando y jadeando. El miedo me consumía. No era solo un sueño. Algo estaba sucediendo. Sentía que mi identidad, mi esencia, estaba desapareciendo, borrándose poco a poco. Intenté mirarme en el espejo, esperando ver algo diferente, pero no noté ningún cambio físico. Sin embargo, algo estaba mal. Mi reflejo se sentía ajeno. Como si el rostro que veía en el espejo ya no fuera el mío. Empecé a investigar, desesperado por entender lo que estaba pasando. Leí sobre trastornos del sueño, sobre parálisis del sueño, pero nada parecía explicar lo que estaba viviendo. Incluso busqué historias sobre entidades sin rostro,
pero no encontré nada que me ayudara a comprender lo que me estaba acosando. Mientras tanto, la gente a mi alrededor seguía olvidándome. No importaba cuánto intentara recordarles quién era, ellos solo me miraban con ojos vacíos, como si nunca hubieran conocido a la persona que solía ser. Y entonces llegó la noche en que todo cambió. Era el sueño más vívido que había tenido hasta ahora. Estaba de pie en medio de un campo oscuro, bajo un cielo sin estrellas. El aire era denso, sofocante, y podía sentir la presencia de la figura sin rostro detrás de mí. Me giré lentamente, y allí estaba, más cerca que nunca. Esta vez, no se limitó a observar. Se movió hacia mí, rápido, silencioso, y en un instante, estaba justo frente a mí, su rostro, o la ausencia de él, a solo centímetros del mío. Intenté retroceder, pero no había a dónde ir. La figura extendió una mano hacia mi cara, y cuando sus dedos tocaron mi piel, sentí un frío tan profundo que me atravesó hasta los huesos. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía sentir como algo dentro de mí estaba siendo arrancado, borrado. Mi visión comenzó a desvanecerse, y mientras el mundo se oscurecía, entendí lo que estaba pasando. No solo me estaba borrando de la memoria de los demás. Me estaba borrando de mí mismo. Cuando desperté, supe que algo había cambiado definitivamente. El mundo a mi alrededor era extraño, distante, como si todo estuviera cubierto por una neblina. Intenté hablar con la gente, pero era inútil. Ya no me reconocían. Ni siquiera me miraban. Era como si fuera un fantasma, alguien que nunca había existido. Me miré al espejo, esperando ver mi propio rostro. Pero lo que vi fue algo que me heló la sangre. Mi reflejo no tenía rostro. Solo una superficie lisa, sin ojos, sin nariz, sin boca. La figura en el espejo ya no era yo. Era el hombre sin rostro. Había estado persiguiéndome en mis sueños, pero ahora era parte de mí. El pánico me invadió. Intenté tocar mi cara, sentir mi piel, pero no había nada. El espejo no mentía. Mi identidad, todo lo que me definía, había desaparecido. Me quedé allí, en silencio, frente a mi propio reflejo vacío, sin saber qué hacer, sin saber quién era. Entonces, entendí la verdad. No podía escapar. El hombre sin rostro no era solo una pesadilla. Era algo mucho más profundo. Había estado borrándome poco a poco, y ahora, finalmente, había terminado su trabajo. No quedaba nada de mí. Ni mi nombre, ni mis recuerdos, ni mi rostro. La última vez que intenté hablar con alguien, no emití ningún sonido. Nadie me vio, nadie me escuchó. Me había desvanecido por completo. Y mientras caminaba por las calles, invisible para el mundo, supe que mi destino estaba sellado. Me había convertido en lo que más temía, el hombre sin rostro. La sonrisa de las sombras. No estoy seguro de cuándo comenzó todo. Creo que fue hace algunas semanas, o quizás meses. El tiempo ha perdido su significado desde entonces y las noches se han vuelto interminables. Lo que sí recuerdo claramente es la primera vez que lo vi. Estaba acostado en mi cama, intentando dormir después de un día agotador. La luz tenue de la lámpara de noche proyectaba sombras extrañas en las paredes, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, esa noche fue diferente. Justo cuando mis párpados comenzaban a cerrarse, lo sentí, una presencia. Algo estaba en la habitación, lo sabía, aunque no podía verlo. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras mi cuerpo se tensaba, pero no había nada. Nada, excepto esa sombra. Al principio, pensé que era solo un efecto de la luz, una ilusión causada por el cansancio. Pero no era una sombra común. Había algo en ella que me inquietaba profundamente. En la pared, justo al lado de la puerta, estaba una figura oscura, difusa, como si alguien estuviera de pie allí, observándome. No tenía rostro ni forma clara, solo una silueta. Pero lo que me perturbaba era su sonrisa. Era una sonrisa torcida, una que se extendía de un lado a otro en su rostro invisible, como si estuviera estirando los labios de una forma antinatural. Era la única parte de la sombra que destacaba, una amplia sonrisa blanca que parecía brillar en la oscuridad. Al principio,
pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Cerré los ojos con fuerza, tratando de ignorarlo, de decirme a mí mismo que no era real, que solo era mi imaginación. Pero cuando volví a abrirlos, la sonrisa seguía ahí. Aterrorizado, me di la vuelta en la cama y me tapé con las sábanas como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que estaba allí. Finalmente, el sueño me venció y me desperté a la mañana siguiente, agotado pero aliviado de que todo había sido solo un mal sueño. O al menos, eso creí. Durante los días siguientes, intenté olvidarlo. Las responsabilidades diarias ayudaban a distraerme y pronto dejé de pensar en la sonrisa de la sombra. Pero por las noches, cuando todo estaba en silencio, volvía. Y cada vez que regresaba, la sonrisa parecía estar más cerca. La segunda noche, la sombra ya no estaba en la pared. Esta vez, la vi al pie de mi cama, sonriendo como siempre. Era como si disfrutara de mi miedo, como si supiera que no podía hacer nada para detenerla. Intenté levantarme, gritar, moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado. Solo podía mirar, impotente, mientras la sonrisa crecía y se hacía más grande. Y luego, como la primera noche, el sueño me arrastró antes de que pudiera hacer algo más. Cuando desperté, decidí que debía estar volviéndome loco. Quizás el estrés y la falta de sueño me estaban afectando más de lo que pensaba. Comencé a evitar dormir. Me quedaba despierto hasta altas horas de la madrugada, trabajando o viendo la televisión, cualquier cosa que pudiera mantenerme alejado de la cama y de esa maldita sombra. Pero, eventualmente, el sueño siempre ganaba. Una noche, después de días sin apenas dormir, no pude resistir más. Me quedé dormido en el sofá, con las luces encendidas. Pero ni siquiera eso fue suficiente para mantener la sombra alejada. Cuando mis ojos se cerraron, lo vi. Esta vez no estaba en la pared ni al pie de mi cama. Estaba de pie junto a mí, tan cerca que podía sentir su aliento en mi rostro. Y la sonrisa, oh, Dios, la sonrisa era tan grande, tan grotesca, que parecía que su rostro entero iba a rasgarse. No sabía si estaba soñando o si era real. No podía distinguir la diferencia. Solo sabía que la sombra se estaba acercando, y que la sonrisa era lo único que quedaba fijo en mi mente. A la mañana siguiente, me sentí exhausto. Mi cuerpo estaba temblando y mi mente estaba al borde del colapso. Sabía que no podía seguir así, pero ¿qué podía hacer? Intenté hablar con un amigo, explicarle lo que me estaba sucediendo, pero me miró como si estuviera loco. ¿Cómo podría culparlo? Ni siquiera yo entendía lo que me pasaba. La única respuesta que recibí fue que tal vez necesitaba un descanso, desconectarme un poco, tomarme unos días de vacaciones. Pero yo sabía que no era tan simple. Las noches continuaron, y cada una fue peor que la anterior. La sombra ya no solo aparecía junto a mi cama o en la sala. La veía durante el día también, en cada esquina, en cada reflejo. Sentía su sonrisa sobre mí, burlándose, acechando. Lo peor era la certeza que se había asentado en mi mente, la sombra no era solo una proyección de mi imaginación. Era algo más. Algo que estaba cada vez más cerca. Finalmente, llegué al límite. Una noche, después de días sin descanso, decidí enfrentarla. Ya no podía soportar el miedo, la incertidumbre. Estaba cansado de sentirme acechado en mi propia casa, en mi propia mente. Me acosté temprano, decidido a no huir más. Esa noche fue diferente. La sombra no apareció de inmediato. Pasaron horas, o eso creí, antes de que la sintiera. Pero cuando lo hizo, su presencia fue más abrumadora que nunca. No estaba sola esta vez. Sentí que el aire en la habitación se volvía pesado, como si algo invisible me aplastara. Me giré lentamente y ahí estaba, justo a mi lado. La sombra no tenía cuerpo físico, pero su sonrisa, esa sonrisa infernal, seguía ahí, flotando en el aire. Esta vez, no estaba sonriendo con malicia. Era una sonrisa de satisfacción, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz rota por el miedo y el agotamiento. No obtuve respuesta, pero algo dentro de mí supo la verdad. La sombra no era alguien, no era algo tangible que pudiera ser comprendido con palabras. Era una manifestación de algo mucho más oscuro, algo que había estado alimentándose de mi miedo, de mi desesperación. Intenté moverme, correr,
pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, paralizado una vez más por el terror. Y entonces, la sonrisa comenzó a acercarse. No la sombra, solo la sonrisa. Se fue extendiendo hasta que lo único que pude ver fue esa mueca grotesca, envolviéndome, devorándome. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo terminara, pero lo último que vi fue la sonrisa al final de mi cama, cada vez más grande, más cercana. Y luego, la oscuridad. La puerta prohibida. Las primeras veces que soñé con la puerta roja, no le di importancia. Era solo un sueño recurrente más, como esos en los que caes sin fin o en los que te persiguen sin motivo. En la mente humana hay lugares que parecen estar conectados con algo más, algo profundo y oscuro que no entendemos del todo. Y durante meses, esa puerta se convirtió en una presencia constante cada vez que cerraba los ojos para dormir. La puerta estaba siempre en el mismo lugar, en un pasillo estrecho y mal iluminado. No había ventanas, ni ruido, solo un silencio inquietante. Frente a la puerta, sentía una mezcla de fascinación y miedo. Quería abrirla, claro, pero algo me lo impedía cada vez que lo intentaba. La puerta era grande, de madera pesada, pintada de un rojo intenso que contrastaba con la frialdad del pasillo. Siempre que intentaba girar la manija, una sensación extraña me invadía. Como si un ente invisible me advirtiera, susurrándome al oído, que no debía continuar. Mi piel se erizaba y el miedo se apoderaba de mí hasta que despertaba, sudoroso y jadeante. Me repetía que era solo un sueño, nada más. Sin embargo, algo en mi interior me decía que había algo real detrás de esa puerta. Algo más allá de mi comprensión. Las semanas pasaron y los sueños se hicieron más intensos. La puerta roja aparecía cada noche, pero ahora parecía viva. Empecé a notar que la pintura tenía grietas, como si algo dentro de la puerta la estuviera empujando desde el otro lado, tratando de salir. El miedo crecía con cada sueño, pero también lo hacía la tentación. ¿Qué habría detrás de la puerta? ¿Por qué no podía abrirla? Empecé a buscar respuestas, aunque me sentía ridículo. Después de todo, ¿quién busca respuestas a algo que solo existe en sus sueños? Pero había algo insólito en todo esto, algo que no podía ignorar. Leí sobre simbolismos, puertas en sueños que representaban barreras mentales, deseos reprimidos. Sin embargo, no encontré nada que explicara lo que estaba experimentando. Los libros de psicología eran inútiles para este tipo de cosas. Una noche, después de un largo día de trabajo, el sueño volvió. El pasillo estaba más oscuro que nunca, la puerta roja más desgastada. Me acerqué a ella, como siempre, pero esta vez no sentí miedo, sino una urgencia incontrolable. Algo me empujaba a abrirla. Me acerqué lentamente, y cuando extendí la mano hacia la manija, la puerta comenzó a temblar ligeramente. Era como si el mismo universo me advirtiera de lo que estaba a punto de hacer. Ignoré el temblor y agarré la manija con firmeza. Al primer intento, algo me detuvo. Sentí una presencia detrás de mí, pero cuando volteé, no había nadie. Era como si el aire mismo estuviera cargado de advertencias. Pero el deseo de abrirla fue más fuerte. Giré la manija, entonces desperté. La frustración me consumió. Cada vez que estaba a punto de abrir la puerta, algo me sacaba del sueño. Pasé el resto de la noche despierto, incapaz de quitarme la imagen de la puerta roja de la cabeza. A la mañana siguiente, decidí dejarlo todo por un momento y me tomé el día libre. Necesitaba salir de mi rutina, despejar mi mente. Caminé sin rumbo por la ciudad, sumergido en mis pensamientos, hasta que algo insólito llamó mi atención. Al girar una esquina, lo vi. El edificio era antiguo, casi en ruinas, y tenía una extraña familiaridad. Era una vieja casa que había pasado cientos de veces antes, sin prestarle atención. Sin embargo, lo que me congeló en seco fue la puerta de entrada. Roja. Exactamente como la de mis sueños. Mis piernas temblaron y el aire se volvió pesado a mi alrededor. No podía ser una coincidencia. No podía ser real. Me acerqué con cautela, incapaz de controlar la mezcla de miedo y curiosidad. No había señales de vida en el interior de la casa.
Las ventanas estaban cubiertas de polvo y las paredes descascaradas. Me acerqué a la puerta y la misma sensación que en los sueños me invadió. Algo, o alguien, no quería que la abriera. Sentía un nudo en el estómago, pero también una extraña excitación. Extendí la mano temblorosa hacia la manija. Al tocarla, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, pero no pude detenerme. Algo me empujaba desde dentro, una fuerza invisible que me obligaba a seguir adelante. Giré la manija lentamente y la puerta se abrió con un chirrido. Lo que encontré al otro lado no era lo que esperaba. El pasillo que vi al entrar era idéntico al de mis sueños. Estrecho, sombrío, sin ventanas. La sensación de déjà vu era tan intensa que por un momento pensé que seguía dormido. Avancé, sintiendo que algo me arrastraba hacia el interior, como si hubiera cruzado un umbral que no podría deshacer. A medida que caminaba, el silencio se hizo más pesado, hasta que escuché algo. Un murmullo bajo, casi un susurro. No podía distinguir las palabras, pero sabía que provenía del final del pasillo. Me detuve en seco cuando vi otra puerta. Una segunda puerta roja, igual a la primera, pero más deteriorada, con la pintura casi completamente desgastada. Sabía que no debía continuar, pero mis pies parecían moverse por sí solos. Mis manos temblaban cuando toqué la manija, pero esta vez, el miedo no me detuvo. Giré la manija con decisión y la puerta se abrió de golpe. El susurro se convirtió en un grito ensordecedor. Dentro de la habitación, lo vi. No puedo describirlo con exactitud. No era una persona, ni un animal, ni siquiera una forma definida. Era una masa de sombras, una presencia oscura y pulsante que emanaba una energía tan intensa que sentí que mi alma estaba siendo succionada hacia ella. El grito llenó mi mente, reverberando en mis huesos, y entonces lo comprendí. Había abierto algo que nunca debía haber tocado. Intenté retroceder, pero era demasiado tarde. La habitación empezó a distorsionarse a mi alrededor. Las paredes parecían derretirse, como si la realidad misma estuviera colapsando. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies y mi cuerpo fue arrastrado hacia la oscuridad. No había escapatoria. Esa cosa, esa entidad, había estado esperando, acechando desde el otro lado de la puerta durante años, tal vez siglos. Las puertas en mis sueños habían sido advertencias, no solo símbolos. Advertencias que ignoré. Sentí como mi conciencia se desvanecía mientras era absorbido por el vacío. Lo último que vi antes de ser completamente consumido fue la puerta cerrándose lentamente detrás de mí. Y entonces comprendí lo que había desatado. Desperté en una oscuridad total. El mundo que conocía había desaparecido. Ya no era más que una sombra, atrapado en ese lugar sin tiempo, sin forma. La puerta, aquella puerta roja, había sido una barrera entre nuestro mundo y algo inimaginable. Y yo, en mi arrogancia, la había roto. No sé cuánto tiempo he estado aquí, en esta negrura infinita, pero sé que nunca saldré. He perdido mi forma, mi voz, mi vida. Solo existo ahora como una sombra, condenado a esperar a que alguien más encuentre esa puerta, para advertirle, aunque sé que mi advertencia nunca será escuchada, porque, en el fondo, nadie puede resistirse a la tentación de abrir lo prohibido. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.